La realidad es que el significado de un síntoma de advertencia es que un vaso sanguíneo se bloqueó y luego, por mucha suerte, se desbloqueó. El gran peligro de estos síntomas de advertencia es que un accidente cerebrovascular ictus puede ocurrir inmediatamente después. El problema es que a menudo esto es difícil de juzgar incluso para un médico, por lo que hay mucha información errónea en muchos programas de televisión y clips de YouTube. Ejemplos representativos de esa información errónea son: saludos suscriptores de Salud Mental. Soy el doctor Antonio García, neurólogo del Hospital Universitario de Madrid y autor del nuevo libro titulado Antes de que el cerebro se detenga. El ictus tiene una incidencia en nuestro país de unos 110.000 casos al año. La tasa de incidencia está aumentando poco a poco. El hecho de que la tasa de mortalidad sea cercana al 20% y la tasa de discapacidad sea del 30% o 40% permite decir que es una enfermedad muy temible. La palabra ictus en sí misma hace referencia a un golpe o ataque súbito al cerebro. Se refiere a enfermedades que excluyen los traumatismos externos. Para que el cerebro desarrolle algo de forma espontánea por sí mismo, la única causa es un evento vascular repentino. Clasificamos y hablamos de dos tipos: el infarto cerebral, que es la situación en la que un vaso sanguíneo se bloquea repentinamente y se produce necrosis, y la hemorragia cerebral, que es la situación en la que el vaso estalla. Si me preguntan qué es lo que más lamento en mi vida profesional, es que hay muchos casos en los que el grado de discapacidad del paciente puede recuperarse significativamente con un tratamiento de emergencia o un tratamiento adecuado, incluso en las primeras etapas de un ictus. El gran peligro de los síntomas de advertencia es que un ictus puede ocurrir de nuevo inmediatamente después. Sin embargo, hay bastantes pacientes que ignoran los síntomas de advertencia cuando aparecen y se quedan como están o piensan que no será nada grave y se van a dormir para luego llegar al hospital por la mañana con una hemiplegia parálisis de la mitad del cuerpo completa. Incluso tengo conocidos a los que les ha pasado. Si en ese momento no se hubieran ido a dormir y nosotros hubiéramos aplicado un tratamiento agresivo en el hospital, podríamos haber revertido completamente el estado del paciente al principio. Pero hubo alguien que sufrió mucho durante 1 o 2 años con la discapacidad ya fijada. El significado exacto de la hora dorada es que existe un tratamiento decisivo. Aunque el paciente ya tenga un daño neurológico por el ictus, existe un tratamiento crucial que puede devolverlo a la normalidad absoluta. Ese es el periodo de tiempo en el que el tratamiento es eficaz. La trombólisis, que se administra mediante inyección intravenosa, es de 4 o 5 horas. El método de entrar directamente al cerebro para eliminar el trombo debe realizarse en unas 6 horas. ¿Significa esto que el procedimiento es imposible después de ese tiempo? No. El procedimiento es el mismo. El procedimiento en sí puede extraerlo todo. El problema es que las células cerebrales se van muriendo. Si observamos todas las células cuando mueren seriamente, se convierten en cicatrices o no se regeneran. Cuando hay cierto grado de daño, las células de la pared estomacal, las células de la piel o las células hepáticas se recuperan casi a la perfección. Especialmente el hígado, aunque se dañe, vuelve a su estado original. En el cerebro se puede considerar que esto no existe en absoluto. Hay una regeneración mínima a nivel académico, pero no se debe esperar que el cerebro tenga capacidad de regeneración. Hay que pensar que las células cerebrales con las que nacemos son las que nos acompañarán toda la vida y el momento en que están más llenas es al cumplir 1 año. A lo largo de la vida disminuyen gradualmente. Disminuyen continuamente con el envejecimiento, pero si ocurre un infarto o hemorragia cerebral, una gran cantidad de células mueren en un instante. Como estas células tienen tanto trabajo, que hacer su poder para protegerse a sí mismas es muy débil. Comienzan a morir inmediatamente después de que el flujo sanguíneo se corta por solo 30 segundos o 1 minuto. Y como no se regeneran, terminan convirtiéndose en cicatrices. Es decir, si no entra flujo sanguíneo cerebral, el área llamada núcleo central core, donde menos flujo llega, muere completamente. A su alrededor hay áreas llamadas zona de penumbra, donde llega menos flujo. Esta zona es el objetivo del tratamiento, pero esta área se expande gradualmente mientras el vaso está bloqueado. Por lo tanto, después de 6 horas, toda esa zona de flujo sanguíneo muere. Aunque se elimine el trombo como las células ya han muerto, lo que hagamos carece de sentido. Por eso el hecho de que exista una hora dorada de 6 horas no significa que se pueda tratar con éxito simplemente llegando a la 6ª hora. Significa que cuanto antes mejor. Cuanto más temprano se llegue y se actúe, mayor será la posibilidad de recuperación total. Especialmente en el caso del infarto cerebral, si hay un hospital al que se pueda llegar en menos de 6 horas, deben llegar lo más rápido posible jugándose la vida en ello. De hecho, si ocurre un pequeño infarto en el hígado, el riñón o el intestino no podemos saberlo. Pero como el cerebro es el órgano que gobierna todo nuestro cuerpo, a menudo notamos los síntomas rápidamente, incluso con un pequeño infarto, por lo que es mucho más probable sentir el infarto como un síntoma.
Sobre estos síntomas de ictus, primero, no deben confundirse, ya que hay mucha información errónea en programas y clips de YouTube sobre los síntomas de advertencia. Ejemplos de esa información errónea son decir que me ha dolido la cabeza por mucho tiempo, o que he estado mareado de forma crónica, que últimamente no me siento bien, que no tengo fuerzas en el cuerpo, que me tiembla el párpado, o que no tengo fuerza en un lado de la boca. En realidad, un paciente de ictus desarrolla síntomas neurológicos de forma repentina, por lo que básicamente no hay muchos síntomas que hayan estado presentes de forma crónica durante mucho tiempo. En los casos en que ocurren síntomas de advertencia, el significado es que el vaso se bloqueó y se desbloqueó por mucha suerte. Por lo tanto, los síntomas de advertencia del ictus son exactamente iguales a los síntomas del ictus. Si conocen los síntomas del ictus, pueden entender los síntomas de advertencia parálisis. En un lado del cuerpo, falta de fuerza, no poder levantar un brazo o una pierna. Anomalías sensoriales en un lado, sentir que esa parte es el cuerpo de otra persona, no poder hablar de repente, no entender lo que le dicen, visión borrosa, repentina, no ver por un ojo o mareos súbitos que hacen tambalearse. Estos síntomas, que llegan de forma repentina y severa, son en su mayoría síntomas de ictus. Si esos síntomas aparecen y luego desaparecen, eso es un síntoma de advertencia. Como el vaso se bloqueó y se desbloqueó por suerte, debe acudir al hospital de inmediato. Esto se debe a que hay una lesión precursora llamada arteriosclerosis, donde se formó el trombo y se soltó, por lo que puede volver a ocurrir en cualquier momento. Debido a que desapareció, hay personas que piensan positivamente: ¿será que no me sentía bien por un momento? ¿Habré soñado? ¿Me habré confundido? Luego terminan sufriendo un gran ictus después de dormir y surgen los problemas. Si tan solo vienen al hospital, se puede bloquear en la etapa del síntoma de advertencia. Por lo tanto, la importancia del síntoma de advertencia es la misma que la del síntoma del ictus. No es el síntoma de dolor de cabeza o mareo crónico que se conoce normalmente. Dado que el dolor de cabeza es un síntoma que se siente en la cabeza, la gente piensa que esto seguramente avisará de algún problema en los vasos sanguíneos del cerebro. Lo que puedo decir científicamente es que eso es erróneo, porque el cerebro es de hecho un órgano que no puede sentir su propio dolor. De manera muy peculiar, lo que siente dolor es la meninge, la membrana que rodea el cerebro que está fuera de él, y las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales pueden sentirlo. El parénquima cerebral en sí no siente. La gran mayoría de los dolores de cabeza que sentimos son disfunciones motoras de los vasos sanguíneos cerebrales, síndrome de compresión de las meninges o dolor muscular. Por lo tanto, en la mayoría de los casos no es el cerebro sino el dolor muscular fuera del hueso, lo que se siente como dolor de cabeza, y a menudo se confunde erróneamente con dolor dentro del cerebro. En realidad, como el dolor que sentimos no nos informa con precisión sobre qué órgano es la mayoría de los dolores de cabeza crónicos, no son síntomas de advertencia de un ictus. En el caso de una hemorragia cerebral, los síntomas de advertencia pueden ocurrir en algunos pacientes con hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea ocurre cuando hay un aneurisma en un vaso grande y éste se rompe. Siendo esta una hemorragia más grande y grave, ¿cómo puede haber síntomas de advertencia? Hay algunos pacientes en los que la ruptura del aneurisma ocurre de forma muy leve. Cuando estalla, la tasa de mortalidad es casi del 50%, y los sobrevivientes dicen que sienten un dolor de cabeza que nunca han experimentado en su vida, como si les hubieran dado un hachazo en la cabeza. Ocurre con un estallido tan severo que a menudo se pierde el conocimiento en el momento y muchos llegan muertos al hospital. Así que esta es la enfermedad más desgarradora y desastrosa que una persona puede sentir de forma repentina. Si siente un dolor de cabeza tipo estallido y luego se alivia un poco, hay casos en los que se debe sospechar de una ruptura parcial de un aneurisma subaracnoideo. El problema es que esto es difícil de juzgar incluso para un médico, y los casos en los que el dolor de cabeza en sí se siente como un síntoma de advertencia son muy raros o difíciles de diagnosticar. Por eso, si se menciona el dolor de cabeza como síntoma de advertencia, muchas personas sensibles pensarán que su dolor de cabeza crónico es un aviso. Por ello, recalco que el dolor de cabeza no es un síntoma común de ictus. Esto es algo que deben considerar seriamente solo aquellas personas que ya sabían que tenían un aneurisma tras hacerse un TAC o una RM. No es necesario sospechar un ictus si solo escucha tinnitus, pitidos en los oídos sin otros síntomas. Ocurre en casos extremadamente raros, por lo que en su mayoría es incorrecto. Médicamente, el sonido en los oídos se llama tinnitus y el principio por el cual ocurre suele ser la presbiacusia, pérdida de audición por edad. A partir de los 40 años, los oídos empiezan a dejar de oír gradualmente los sonidos de tono alto. Entonces, como estas células auditivas no pueden hacer bien su trabajo habitual, se sobreexcitan e intentan oír más, y así surge el tinnitus. Puede escucharse un sonido como du-du-du o un pitido como una señal de que las células auditivas están envejeciendo un poco con la edad.
Como se oye algo que no se oía antes, uno piensa si no será un problema cerebral, pero en la gran mayoría de los casos es solo un síntoma de advertencia de la sordera por envejecimiento. Por eso, si no hay otros síntomas, no hace falta sospechar un ictus. Hay casos en los que el paciente tiene mareos repentinos y deja de oír o escucha un tinnitus extraño de forma súbita que sí son parte de los síntomas del ictus. Si se enfatizan demasiado los síntomas de advertencia, todo el mundo puede tener miedo y confundir una anomalía neurológica temporal por una mala condición física con un síntoma de ictus. Por eso creo que la parte más importante es quién debe temer los síntomas de advertencia. Es decir, es realmente improbable que una persona sana, de nivel 0, sin factores de riesgo, desarrolle síntomas de ictus. No hay posibilidad de que eso ocurra antes de los 30 años en personas sin factores de riesgo y que no beben ni fuman. Pero después de los 30 y especialmente después de los 40 sí hay algún factor de riesgo: hipertensión, diabetes o hiperlipidemia, aunque sea solo uno, o si se ha bebido y fumado hasta el punto de dañar la salud y de repente ocurre una disfunción funcional en el cuerpo, es mejor pensar primero en el ictus y acudir a urgencias. El ictus no es una enfermedad para venir por consulta externa. De hecho, cuando veo a personas que vienen a la consulta externa preocupadas por un ictus, les digo, nada más verlas, que esta no es la etapa para tratarlo. El periodo en el que se puede tratar el ictus termina el mismo día en que ocurre. El pronóstico del paciente puede decidirse por completo ese día. Debido a que el tiempo llamado hora dorada es de unas 6 horas, si es seguro que el paciente tiene síntomas de parálisis, no es momento de elegir hospital, sino de ir rápidamente a la sección de urgencias de un hospital que pueda realizar tratamientos de emergencia de inmediato. Ya sea un infarto o una hemorragia cerebral, si ocurre la propia persona, tendrá dificultades para responder, por lo que si usted es testigo cuidador y ve que sus padres no responden, que no pueden mover un lado del cuerpo y están quejándose, que de repente no pueden conversar en absoluto o que están acostados conscientes pero parecen aturdidos, es mejor sospechar un ictus en todos esos casos porque ocurrió de repente. Sin embargo, en esa situación lo que la gente suele pensar es «debo hacer algo por ellos», y terminan pinchando los dedos con una aguja sangría, buscando algún remedio casero o pastilla para dársela en la boca, o masajeando las extremidades con fuerza. Masajean mucho los brazos y las piernas, pero estas 3 cosas que mencioné no ayudan en nada. Al contrario, pueden ser perjudiciales. La situación actual cuando ocurre un ictus es que las células cerebrales han muerto, no los brazos ni las piernas, y debido a que las células cerebrales han muerto, puede haber disartria o disfagia, dificultad para tragar. Por lo tanto, la propia saliva del paciente puede ser aspirada hacia las vías respiratorias. Alimentar al paciente con algo puede provocar que no vaya al esófago, sino a las vías respiratorias. Por lo tanto, si no puede tragar correctamente un remedio y este entra en las vías respiratorias, puede causar una complicación llamada neumonía por aspiración. El acto de pinchar los dedos no sirve porque no son las manos o los pies los que están dañados, sino el cerebro el que está dañado e impide mover las extremidades. Hacer sangrar ahí no ayuda en nada y solo hay riesgo de infección. Lo mismo ocurre con masajear las extremidades. No es que la sangre no circule en los brazos y piernas, es que no circula en el cerebro. Por lo tanto, estas acciones no tienen base científica y no ayudan en absoluto. Si obligatoriamente debe hacer algo útil, lo primero es llamar inmediatamente al 112 o al número de emergencias local. En una gran ciudad, el tiempo promedio para que llegue una ambulancia es de unos 5-4 minutos. En el pasado había casos en los que hijos que vivían distanciados de sus padres al verlos desplomarse querían mostrar su piedad filial ese día e intentaban llevar a la madre en su propio coche. Todas esas son acciones que más bien estorban. Por eso llamar a emergencias es lo primero. Lo segundo, si el paciente parece que va a vomitar, simplemente gire un poco la cabeza hacia un lado y espere tranquilamente. Es mejor no hacer nada más que eso porque cualquier acción puede ser perjudicial. Los técnicos de emergencias conocen todos los primeros auxilios básicos, así que es mejor dejarlo en sus manos. Sin embargo, hoy en día se enfatiza mucho la importancia de la reanimación cardiopulmonar RCP. Las situaciones en las que se debe realizar la RCP son cuando un paciente que estaba bien de repente se agarra el pecho y se desploma o pierde el conocimiento. Curiosamente, si el problema es el corazón, uno pensaría que diría que le duele el corazón y se quedaría quieto, y si fuera un ictus, que perdería el conocimiento. Pero es al revés. Si el corazón se detiene, se pierde el conocimiento. Los pacientes de ictus suelen estar conscientes. Cuando el corazón se detiene, al no haber flujo sanguíneo al cerebro, todo el cerebro deja de funcionar de golpe y el paciente pierde el conocimiento súbitamente. Por lo tanto, si un paciente estaba bien y pierde el conocimiento de repente, se debe realizar la RCP independientemente de la respiración. Eso es lo primero.
Si el paciente está claramente consciente pero algo anda mal, entonces es correcto sospechar un ictus. En ese caso, en lugar de hacer RCP, es mejor llamar primero a emergencias. Los cursos de capacitación de RCP han cambiado mucho. Antes se hacían compresiones y luego respiraciones, pero ahora las normas han cambiado para que no se preocupen por la respiración y solo realicen compresiones a un ritmo rápido de 1 vez por segundo. Esto se debe a que los resultados mostraron que intentar hacer respirar al paciente no ayudaba mucho y que las compresiones cardíacas reales eran mucho más efectivas. ¿Pero a qué persona se le debe hacer RCP y a quién no? Es algo que médicamente existe, pero es muy difícil de explicar al público general porque por evitar los casos prohibidos se pierden más casos necesarios. De hecho, aunque se haga mal, no decimos que se hizo mal. Y en la mayoría de los casos, según las estadísticas, aunque se haga incorrectamente, rara vez ocurren problemas graves. Por eso, si piensa que debe hacer la RCP, es mejor hacerla. ¿En qué casos? Mayoritariamente sí, el paciente se desploma de repente y no está consciente, o incluso si tiene algo parecido a una convulsión o ataque, puede hacerlo. Si el paciente puede expresar su voluntad y mover un poco el lado opuesto, es una situación donde se sospecha un ictus y en ese caso no es necesario hacerla. Pero como la RCP es una acción que salva la vida en ese momento, es correcto que nosotros los médicos recomendemos hacerla si hay alguien alrededor que ha sufrido un problema súbito. Quiero decirles que antes de que ocurra un ictus hay situaciones en las que se han cruzado muchas montañas y ríos, por así decirlo. No es una enfermedad que le ocurra a una persona muy sana y perfecta de la noche a la mañana como un rayo en cielo despejado. En mi libro explico que la enfermedad vascular cerebral se puede dividir en etapas. Una persona sana es el nivel 0. Luego, alguien con factores de riesgo es el nivel 1, alguien con arteriosclerosis es el nivel 2 y finalmente alguien con enfermedad cardíaca o que ya ha tenido un ictus es el nivel 3. Pasar por los niveles 0, 1, 2 y 3 para que finalmente ocurra un ictus significa que aunque no lo supiera la persona ha hecho un esfuerzo de al menos 5 a 20 años para que ocurriera. Ese esfuerzo constante se puede comparar con cargar un arma. ¿En qué etapa científica y patológica se considera cargada el arma cuando hay arteriosclerosis en los vasos sanguíneos? La arteriosclerosis no aparece en vasos sanguíneos perfectos. Son como cicatrices que se forman cuando los vasos no pueden aguantar más debido a una gestión terriblemente mala de la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia, el alcohol y el tabaco. Por lo tanto, cuando la pared interna del vaso se degenera así, digo que finalmente se ha cargado el arma para disparar un ictus. Si el arma está cargada, solo se dispara si se aprieta el gatillo, así que basta con no apretar el gatillo. Así es. Aunque haya arteriosclerosis, uno puede vivir toda la vida solo con eso. El momento en que la pared interna del vaso se rompe de repente, o se rompe hacia afuera, o se forma un trombo en la pared interna, es cuando se aprieta el gatillo. Esta situación de apretar el gatillo puede ocurrir un día de repente sin previo aviso, pero a menudo uno mismo crea las situaciones que sirven de detonante. Es decir, estando ya en un estado crítico de arteriosclerosis, si recientemente se ha trabajado en exceso por mucho tiempo, no se ha dormido bien, se ha trabajado demasiado duro o se ha hecho ejercicio intenso de forma repentina, sin estar acostumbrado. O si recientemente se ha vivido un duelo familiar muy triste y difícil llevando una vida emocionalmente agitada durante 1 o 2 meses, en esos momentos de debilidad es cuando la arteriosclerosis previa puede romperse o formarse un trombo. Eso es apretar el gatillo. Como en la vida pueden pasar muchas cosas, no se puede pedir que nunca se apriete el gatillo. Lo más importante es saber si uno ya tiene el arma cargada. Por eso es fundamental saber si uno tiene factores de riesgo y si ya ha cargado el arma por no cuidarse. Eso es lo que puedo decirles que es realmente importante.